Cuando escuchamos el nombre Caballeros Templarios, es inevitable que se mezclen imágenes de cruzados valientes, rituales secretos, mapas antiguos, tesoros escondidos y conspiraciones que atraviesan siglos. En el imaginario colectivo, los templarios son casi una leyenda viva. Pero más allá del mito, existió una orden militar religiosa cuya historia real, documentada, es tan fascinante como cualquier ficción. Hoy vamos a sumergirnos en esa historia, no para repetir los rumores, sino para descubrir, con base en hechos reales, qué sabemos con certeza sobre estos misteriosos caballeros, qué los hizo tan poderosos, y por qué terminaron cayendo tan estrepitosamente. Los caballeros templarios surgieron a comienzos del siglo XII, en un momento de efervescencia religiosa y militar. Su origen estuvo ligado directamente a las cruzadas, esas campañas organizadas por los reinos cristianos de Europa para recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. En este contexto de guerra, fe y aventura, un pequeño grupo de caballeros decidió formar una orden que protegiera a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. Esa fue su misión inicial: escoltar a los fieles, no solo combatir en batallas. Su nombre oficial fue la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, porque se instalaron en una sección del antiguo templo en Jerusalén. A pesar del nombre, no eran precisamente pobres. Con el tiempo, la orden acumuló riqueza, tierras, poder político e influencia como pocas instituciones medievales. A diferencia de otras órdenes religiosas, los templarios no hacían votos de retiro ni clausura. Eran monjes que empuñaban espadas, y eso los convirtió en una fuerza única. Respondían directamente al Papa, por encima de reyes y nobles, lo que los hacía especialmente independientes. Una curiosidad real es que los templarios fueron pioneros en lo que hoy podríamos considerar una forma primitiva de banca internacional. Permitían que los peregrinos depositaran dinero en un templo templario en Europa, y luego lo retiraran con una especie de documento en Jerusalén. Eso evitaba que viajaran con grandes sumas de oro, lo cual era muy peligroso. Este sistema se basaba en confianza, códigos cifrados y una red organizada de sedes templarias por todo el continente. En cierta forma, los templarios crearon una infraestructura económica que anticipó conceptos bancarios modernos, como la transferencia segura de fondos a larga distancia. Pero no todo era economía. Su estructura interna era rigurosa, con reglas estrictas, jerarquías bien definidas y rituales que hoy nos parecen herméticos. La admisión de un nuevo caballero se hacía en ceremonias secretas, lo cual generó rumores e historias que con el tiempo alimentaron las teorías de conspiración. De hecho, se ha especulado mucho sobre sus conocimientos ocultos, su supuesto vínculo con el Santo Grial, reliquias sagradas, textos prohibidos o hasta túneles secretos bajo Jerusalén. ¿Qué hay de cierto en esto? Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia arqueológica definitiva que pruebe que los templarios hayan poseído objetos místicos o secretos sobrenaturales. Pero su obsesión por el conocimiento, por la arquitectura simbólica y por la custodia de reliquias cristianas sí está documentada. Su emblema, dos caballeros montados en un solo caballo, simbolizaba la humildad y la hermandad. Pero también era una poderosa herramienta de propaganda religiosa. En Europa, los templarios eran vistos como los defensores absolutos de la cristiandad, y por eso muchos nobles donaban tierras, castillos e incluso fortunas enteras a la orden. Esto los hizo cada vez más ricos, y también más vulnerables. A finales del siglo XIII, la situación geopolítica cambió drásticamente. Las cruzadas comenzaron a fracasar. Tierra Santa cayó bajo control musulmán nuevamente. Los templarios perdieron su razón de ser principal. Ya no había peregrinos que escoltar ni fortalezas que defender. Pero seguían siendo ricos, influyentes y respondían solo al Papa. En otras palabras, eran un problema para los monarcas europeos, especialmente para uno en particular, el rey Felipe de Francia. Felipe el Hermoso tenía una deuda gigantesca con los templarios, no podía pagarla y necesitaba debilitar su poder. Así que organizó una de las conspiraciones más documentadas y frías de la Edad Media. En octubre,
El rey ordenó arrestar a todos los templarios de Francia en un solo día. ¿El motivo? Herejía. Se les acusó de prácticas blasfemas, de escupir cruces, de adorar ídolos oscuros, de realizar actos contrarios a la moral cristiana. ¿Qué tan ciertas eran esas acusaciones? Aquí entra la parte más oscura. Muchos templarios fueron torturados hasta confesar. Y bajo tortura, es bien sabido que cualquier confesión puede ser obtenida. Algunos admitieron lo que les pedían, otros murieron sin decir palabra. El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, fue ejecutado en la hoguera años después, y según crónicas, antes de morir lanzó una maldición contra el rey y el papa, quienes murieron poco después en circunstancias trágicas. Esta coincidencia alimentó la leyenda de los templarios como mártires vengativos y sabios. La orden fue oficialmente disuelta por el papa, bajo presión del rey del rey de Francia. Sus bienes fueron repartidos, en parte a otras órdenes como los hospitalarios. Pero muchos templarios simplemente desaparecieron. Algunos fueron asimilados en otros grupos militares, otros se refugiaron en tierras lejanas. Y ahí nace otra capa del misterio. ¿Realmente desaparecieron o simplemente se ocultaron bajo otro nombre? Con el tiempo, comenzaron a circular leyendas sobre templarios que custodiaban secretos milenarios, que habían fundado logias clandestinas o que influenciaban el destino del mundo desde las sombras. Algunas corrientes afirman que los masones heredan parte de su legado. Otras aseguran que protegieron el Santo Grial o la sangre real de Jesús. Aunque no hay pruebas directas de estas afirmaciones, lo que sí está claro es que su legado simbólico se mantuvo vivo en la imaginación popular durante siglos. Hoy podemos visitar las ruinas de sus fortalezas, como la impresionante Crac des Chevaliers o las encomiendas templarias que salpican Europa. Podemos leer sus reglas, sus correspondencias, sus registros, y sin embargo, seguimos sin conocer todos sus secretos. Tal vez ese sea su verdadero poder. Haber tejido una historia tan rica, tan extraña, tan cargada de símbolos, que aún siglos después nos seguimos preguntando: ¿qué más sabían los templarios que no quisieron contar? Si este viaje por las sombras de la Edad Media te ha atrapado, no olvides dejar un comentario, suscribirte y activar la campana. ¿Qué parte de esta historia te pareció más inquietante? ¿Crees que aún existen herederos secretos de la Orden? Aquí seguimos explorando los rincones más intrigantes de la historia, buscando respuestas donde otros solo ven leyendas. Porque el pasado nunca está tan enterrado como parece.